Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce Alondra García García. Soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano, el cual está a cargo de la maestra Gabriela Concepción Disip, y hago la presentación de mi tesis doctoral, el cual lleva por nombre El embarazo adolescente en estudiantes de la telesecundaria Manuel Lerdo de Tejada, las implicaciones psicosociales y los desafíos que tienen en el ámbito educativo. Bueno, para comenzar vamos a abordar 4 capítulos que fueron los que estuvimos construyendo: la fundamentación de la investigación dentro del capítulo 1, el marco teórico dentro del capítulo 2, el marco metodológico en el capítulo 3 y por último las conclusiones y recomendaciones en el último capítulo, el capítulo 4. Vamos a empezar con la fundamentación de la investigación. Aquí vamos a encontrar el planteamiento del problema. Bueno, se consideró este tema, el embarazo adolescente, relevante debido al incremento estrepitoso que se estaba dando en la comunidad donde yo laboro. Es por ello que, guiándome por el concepto que utiliza Acevedo y Fonseca en el año 2012, donde define al embarazo adolescente como una condición que se da en mujeres menores de 19 años y que van a afectar su desarrollo físico y emocional, enfrentan una maternidad a muy temprana edad y esto implica riesgos no solo en su salud, sino también en su educación y en todo su desarrollo integral. Por ello considero relevante este tema de investigación, ya que nos sirve para identificar las causas que van a dar origen o que dan origen a esta situación y poder ofrecer algunas alternativas o recomendaciones, que es lo que abordamos en el capítulo 4, para poder prevenir estos embarazos a muy temprana edad. Vamos a encontrar los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro del objetivo general, lo que se hizo fue analizar las implicaciones psicosociales del embarazo adolescente en la telesecundaria Manuel Lerdo de Tejada, en la ranchería Tequila del municipio de Jalapa, Tabasco, y su impacto que tuvo en el entorno escolar y familiar, proponiendo estrategias de apoyo psicosocial y educativo para adolescentes embarazadas en secundaria. Vamos también a ver los objetivos específicos que se trabajaron, que fue la identificación de los posibles factores psicosociales que influyen en el embarazo adolescente en secundaria, examinar el impacto del embarazo en el rendimiento académico y las relaciones de las adolescentes embarazadas, así como evaluar lo que son las respuestas del entorno educativo, sobre todo el familiar, de las adolescentes embarazadas. Y bueno, dentro de la justificación, vamos a ver que la relevancia que buscaba era reducir los índices de embarazos a temprana edad, sobre todo brindando estrategias de atención. Voy a hablar un poquito del contexto de la problemática, y es que la telesecundaria se ubica en una comunidad rural con menos acceso a recursos educativos y tecnológicos, donde el contexto socioeconómico es de recursos bastante limitados y tiene unas condiciones de pobreza, de desigualdad social, limitado acceso a recursos básicos como el agua potable, como los medios de transporte. En esta ranchería, en donde está la escuela, es común que las familias dependan de actividades agrícolas, de empleos informales o de trabajos con muy poquita remuneración, y la falta de estos recursos económicos afecta la educación sexual y obviamente que pues las chicas, las personas accedan a servicios de salud reproductiva, lo que pues incrementa la tasa de embarazo adolescentes en esta localidad. Se busca reducir estos índices, ya que hay una urgencia en el problema. Últimamente se han disparado, estos últimos 5 años, se ha disparado estrepitosamente estos casos y la cifra ya es muy alarmante. Su impacto en la educación a menudo interrumpe la educación formal, ya que pues estas adolescentes tienen que dejar de llegar o dejan de asistir a la escuela debido a esta situación. Entonces su impacto en la educación limita las oportunidades futuras de empleo y de desarrollo personal de estas adolescentes. Las consecuencias psicosociales que encontramos
que experimentan en el embarazo son angustia, desafíos emocionales, desafíos sociales, incluyendo, por ejemplo, la estigmatización, la ansiedad y los problemas de autoestima, que es lo que más se logró percibir. Y por último, la falta de información adecuada sobre salud sexual y reproductiva. Aquí, este es uno de los principales factores que contribuyen al embarazo adolescente. Bueno, en el marco teórico, nosotros aquí fundamentamos la información bajo teorías relevantes, 5 teorías relevantes que son las que muestro aquí. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Esta teoría a mí me sirvió para poder establecer la identidad de las adolescentes, ya que esta teoría se basa en ubicar de manera central cómo la identidad se forja durante la adolescencia y cómo los individuos se enfrentan conflictos precisamente en esta etapa de identidad versus confusión de roles. En esta confusión de roles es donde los chicos, los adolescentes, buscan formar una identidad coherente y estable, pero la confusión de estos roles las llevan a conductas de riesgo, como por ejemplo que ellos empiezan a iniciar su vida sexual de manera muy temprana, tal y como lo hace un adulto. Es aquí donde se da esta confusión de la cual nos habla Erik Erikson. En cuanto a la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, él nos habla acerca del desarrollo humano. El desarrollo humano es el resultado de la interacción entre el individuo y su medio, y él destaca unos sistemas que se relacionan o que tienen un impacto en el adolescente. Estos sistemas son microsistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas y cronosistemas. En el caso de los microsistemas, hablan de la interacción directa que tiene el adolescente con la familia, la escuela y los amigos. En el caso de los mesosistemas, son aquellos que tienen interacción, pero entre ellos mismos los microsistemas, por ejemplo, la familia, la relación que tiene con la escuela, es decir, entre los mismos microsistemas. En el caso del exosistema, aquí ya son factores que no afectan directamente al adolescente, pero que sí van a influir en su entorno, como por ejemplo la situación laboral de los padres, como bien les decía, que pues tienen empleos temporales, intermitentes, y entonces esto logra afectar pues también de manera indirecta a los adolescentes, así como también la falta de accesibilidad a los servicios de salud. En el caso de los macrosistemas, estos son ya todo lo que tiene que ver con las normas culturales y sociales que se determinan en las creencias y valores sobre el sexo, el embarazo y el rol de las mujeres. Y es que en la comunidad es bien visto que una adolescente salga embarazada, por lo cual pues ya existe esa visión de normalizarlo y no causar revuelo. Y además de la estigmatización que se tiene en torno al embarazo, que una vez que salgas embarazada, pues ya no debes de seguir estudiando, lo que causa la deserción en la escuela. Y por último, está el macrosistema, que aquí habla de los cambios del tiempo y el impacto que tiene en la vida de las adolescentes, como por ejemplo la introducción de programas sexuales o cambios en la dinámica familiar. A grandes rasgos, de esto nos habla la teoría ecológica. En el caso de la teoría del aprendizaje social de Alfred Bandura, él nos habla acerca del aprendizaje social, en el cual postula que las personas aprenden comportamientos observando a los demás o imitando las acciones a través de modelos significativos, como por ejemplo sus padres, sus amigos, sus figuras de autoridad, los medios de comunicación. En este contexto, el embarazo puede ser el resultado de la imitación de estos modelos de conducta, como por ejemplo si ellas ven que en su familia sus familiares salen embarazadas a muy temprana edad, pues repiten estos patrones, o si los adultos cercanos
en su comunidad tienen este tipo de comportamientos, pues es algo que también ellos realizan, junto con la falta también de autoeficiencia en cuanto a la prevención de los embarazos. En el caso de la teoría capital social, esta nos habla sobre todos aquellos recursos disponibles para una persona a través de las relaciones sociales y de las redes en las que se encuentra inmersa. Un factor determinante, por ejemplo, aquí es el acceso a la información, el apoyo emocional que brinden y las oportunidades educativas. Existe el capital social familiar, el capital social escolar, el capital social comunitario. Son estos aspectos claves que pueden proteger o exponer a las adolescentes al riesgo de un embarazo. En esta comunidad rural, las adolescentes pues muchas veces no tienen acceso a estas redes de apoyo como maestros comprometidos, amigos informados, programas de orientación sexual. Entonces carecen de este tipo de redes, lo que pues las hace mucho más vulnerables. Y por último, la teoría del estrés y el afrontamiento de Lazarus y Folkman, el cual nos sugiere que el estrés, nos habla del estrés y nos sugiere que el estrés se produce cuando un individuo percibe que las demandas del entorno superan los recursos para afrontarlas, lo que resulta en un estado de tensión que va a afectar tanto a la salud física como a la mental. Esta teoría sugiere que las personas respondan al estrés de diferentes maneras dependiendo de los recursos con los que cuente para afrontarlo. El embarazo pues puede ser percibido como un factor estresante y la manera en la que las adolescentes manejen este evento pues va a depender de los recursos internos y externos como el apoyo social o el acceso a los servicios de salud y disponibilidad de orientación educativa con los que cuenten. Y bueno, precisamente en esta investigación vimos que era de lo que más carecían las estudiantes. Bueno, dentro de los conceptos claves encontramos el embarazo adolescente, el cual veíamos que se definía como aquel que se daba en mujeres menores de 19 años y que afectaba en el desarrollo físico y emocional, repercutiendo tanto en su salud física como también en su desarrollo escolar y su desarrollo integral. En el caso de la deserción escolar es aquel que se da debido al embarazo a temprano, y la educación sexual es este conocimiento acerca de pues todo el aparato reproductor, de la manera en cómo se deben de cuidar, la salud reproductiva, de qué manera se da y la falta de apoyo familiar. Estos son los conceptos que más se abordaron en esta tesis. Bueno, en el capítulo 3 vamos a hablar acerca del marco metodológico. Aquí vamos a encontrar como primer punto el paradigma de investigación. El que se utilizó fue el enfoque mixto, ya que este combina elementos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos, y esto me permitió tener una comprensión mucho más completa de los fenómenos sociales al aprovechar la riqueza del contexto, y me permitió profundizar en la experiencia humana a través de los instrumentos, al tiempo que pues me ayudó a validar también los datos cuantificables, que son los que se muestran en las gráficas en mi tesis. El tipo de investigación que se utilizó, que se empleó, fue de carácter descriptivo. Esto con el objetivo de garantizar y ver las implicaciones psicosociales y los desafíos educativos que enfrentan estas estudiantes adolescentes embarazadas en la telesecundaria. Esta investigación descriptiva pues busca más que nada especificar las propiedades, las características
y perfiles de las personas, de los grupos, comunidades o de cualquier otro fenómeno que sea objeto de estudio. La investigación descriptiva se utiliza para poder permitir identificar y detallar los fenómenos relacionados con el embarazo adolescente dentro del contexto educativo específico, que en este caso fue la telesecundaria, sin interferir directamente en las dinámicas observadas. Y su objetivo fue caracterizar y comprender las implicaciones psicosociales y los desafíos educativos que enfrentan las estudiantes. Dentro de la población y muestra, los sujetos de estudio en esta investigación se dividen en dos grupos principales. Primero, las adolescentes embarazadas, que fueron estudiantes que han experimentado o estuvieron embarazadas durante su etapa escolar. Fue un grupo de 7 adolescentes de edades entre los 12 y los 15 años. Realmente eran muchas más adolescentes, pero pues ya habían logrado terminar su educación secundaria. Estas 7 estudiantes son las que están actualmente cursando sus estudios. Otras son los familiares de las adolescentes embarazadas. Aquí fueron 10 familiares, 8 madres y 2 tutores que conviven con las jóvenes y que le brindan apoyo, y se explora el impacto emocional y psicosocial dentro del núcleo familiar. Para la selección de la muestra se empleó un muestreo de tipo no probabilístico intencional por conveniencia, ya que buscaba específicamente los casos de adolescentes que estuvieron embarazadas en la telesecundaria. Los instrumentos que se utilizaron fueron dos: fueron las entrevistas y fueron las encuestas padres. La entrevista semiestructurada fue una guía dirigida a las 7 estudiantes y me ayudó a explorar las vivencias de los estudiantes en cuanto a su experiencia con el embarazo, sus sentimientos en la maternidad, la respuesta que tuvo el entorno escolar, la respuesta que tuvo la familia y el bienestar emocional. En el caso de la encuesta estructurada, aquí se aplicaron a 10 padres de familia y se obtuvo una visión general sobre la percepción que tienen del embarazo, y estas encuestas estaban compuestas principalmente por preguntas cerradas con opciones de respuestas predeterminadas y algunas preguntas abiertas. El procedimiento para realizarla: en primer lugar se realizó un acercamiento con la dirección de la telesecundaria por oficio. Una vez que se obtuvo la autorización, se le pidió a los padres de familia, también se les platicó de qué iba a tratar y se pidió también la autorización institucional y el consentimiento informado por parte de los padres de los adolescentes participantes. Se agendaron las entrevistas de manera individual, en un espacio privado se llevaron a cabo dentro del plantel escolar y se hizo en un formato semiestructurado. Posteriormente, en el caso de la encuesta, se procedió a contactar a los padres o tutores legales de las adolescentes, se les explicó el objetivo de la investigación, se les solicitó su consentimiento para responder la encuesta estructurada, se aplicó de manera presencial en horarios flexibles, y bueno, tanto las entrevistas como las encuestas se aplicaron durante un periodo de 3 semanas. Todos los datos obtenidos fueron resguardados con estricta confidencialidad, fueron utilizados exclusivamente para fines académicos. Dentro de la interpretación de los resultados, ¿qué se encontró? Bueno, se encontró que el embarazo fue vivido inicialmente como una experiencia de angustia, de miedo o rechazo, tanto por las adolescentes como por parte de su familia. Las adolescentes expresaron sentimientos de soledad, de exclusión social, los padres mostraron una reacción inicial de negativa, algunos evolucionaron hacia una postura de apoyo. Esto confirma pues la falta de acompañamiento emocional y el estigma social, cómo agravan las condiciones de vulnerabilidad de las adolescentes. En cuanto a la responsabilidad masculina, en ambos, en la entrevista y en la encuesta, la mayoría de las adolescentes no contó con el acompañamiento activo del padre del bebé.
Esto refuerza los patrones de desigualdad y de género y la sobrecarga emocional para las mujeres. Dentro del impacto educativo y la respuesta institucional, pues se enfrentaron a interrupciones escolares, falta de seguimiento académico, ausencia de protocolos institucionales de apoyo. La escuela no brindó estrategias concretas para poder garantizar el derecho a la educación durante la gestación. Y bueno, esto pues contradice lo que debe de promover los entornos escolares. Dentro de la vinculación entre la escuela, la salud y la familia, aquí vemos la falta de coordinación entre las instituciones y los servicios de salud y las familias. Fue notoria que los adolescentes pues no recibieron una atención médica idónea, una escasa orientación en temas de salud reproductiva. En cuanto a la educación sexual, se logró percibir de manera insuficiente y una falta de prevención. Dentro de las proyecciones se vieron truncadas y una necesidad de apoyo continuo. Las jóvenes enfrentan un futuro incierto, con casos de recursos emocionales, sociales y económicos para poder afrontar la maternidad temprana. Pocas tienen un plan para continuar sus estudios. La preocupación de los padres por el futuro de sus hijas se combina con la falta de estrategias de acompañamiento, entre otros. Dentro de la encuesta, que fue aplicada a un grupo más amplio, que fueron los padres de familia, vemos que tanto la entrevista como la encuesta evidencian múltiples factores interrelacionados que influyen en la incidencia del embarazo, muchos de los cuales ya habían sido señalados en el marco teórico, confirmando la complejidad del fenómeno. Y bueno, por último, nos vamos a ir a lo que es el capítulo 4, que son las conclusiones y las recomendaciones. Aquí, estas conclusiones son 5 conclusiones, las cuales muestran unas respuestas tanto a las preguntas de investigación como a los objetivos que fueron planteados. La primera es que las normas culturales y familiares juegan un papel crucial en la incidencia de embarazos adolescentes, ya que en muchos contextos persiste esta cultura de silencio respecto a la sexualidad. Aquí la pregunta de investigación nos preguntaba cuál era el papel que jugaban las normas culturales y familiares en el embarazo adolescente, y se concluye que estas normas sí influyen directamente, pues la falta de diálogo familiar, los prejuicios culturales y la escasa educación sexual en el hogar limitan el acceso a las adolescentes a tener una información clara y confiable. En la conclusión 2, el embarazo adolescente afecta negativamente el rendimiento académico, de las relaciones sociales y el bienestar emocional de las jóvenes debido al abandono temporal o definitivo de la escuela, el aislamiento social y los niveles de angustia emocional. Aquí en el 2 vemos que sí afecta negativamente en el rendimiento académico, las relaciones sociales y en el bienestar emocional. Responde a la pregunta de investigación de por qué afecta el embarazo adolescente en el rendimiento académico, demostrando que este proceso interrumpe los proyectos escolares, genera exclusión por parte del entorno y expone a las adolescentes a un estrés constante que altera la estabilidad emocional y el desempeño educativo. En la conclusión número 3, tiene relación con el objetivo general, porque se concluyen que las implicaciones del embarazo adolescente no solo afectan a la joven, sino que tienen un impacto también en el entorno escolar y en la familia. La investigación permitió analizar cómo estos espacios, lejos de brindar un apoyo sistemático, en muchos casos intensificó la exclusión y reforzó las barreras estructurales. La necesidad de estrategias de apoyo psicosocial y educativo resulta evidente para poder garantizar la continuidad escolar y el bienestar emocional en el pleno derecho de las adolescentes. Por último, en la última conclusión, los hallazgos permitieron confirmar
que el embarazo adolescente en el contexto de la telesecundaria Manuel Lerdo de Tejada se debe a una combinación de factores tanto psicosociales como educativos y culturales, como se plantean en los objetivos específicos. Se identificaron patrones de desinformación, abandono institucional y falta de programas efectivos de prevención. Finalmente, en las recomendaciones, basados en la conclusión, veo prioritariamente implementar programas de educación sexual que se integren desde primaria, que se diseñen estrategias escolares inclusivas que permiten la continuidad educativa como horarios flexibles, asesorías y acompañamiento, así como también el acceso a becas. Debido a la falta de herramientas tecnológicas, las adolescentes no se enteran de las becas, entonces esto también puede ser una estrategia del instituto educativo. Otra recomendación es fortalecer el trabajo interinstitucional entre escuela, centros de salud y las familias. Crear espacios de apoyo emocional y grupos de contención para adolescentes embarazadas dentro de la escuela. Y por último, fomentar investigaciones futuras como por ejemplo que se estuvo realizando, que amplíen el análisis del embarazo adolescente en otros contextos rurales y urbanos. Y bueno, esto es la información y de la forma en la que concluyo esta tesis doctoral, agradeciendo la atención prestada.